Hola, buenos días. A continuación vamos a presentar el siguiente estudio titulado Las barreras invisibles para pedir ayuda. Miedo, credibilidad y dependencia en mujeres víctimas de violencia de género en la provincia de Jaén. Para ello contaré también con la presencia de Paula Ranchal, que ha sido una de las colaboradoras del estudio, junto a Raquel Morales y Diana Cudriorea. Bien, este estudio ha sido además financiado por la Diputación Provincial de Jaén a través del Instituto de Estudios Jienenses. Bien, para ubicarnos en el contexto de este estudio, nos centramos principalmente en cuáles son las barreras que tienen las mujeres, según también su pertenencia a distinto colectivo, para pedir ayuda si sufren algún tipo de violencia. Porque casi siempre encontramos que la ayuda cuando se pide, pues, o suele llegar tarde, o se pide cuando ya las mujeres están en una situación bastante límite de gran desgaste emocional o físico ante la violencia que están sufriendo. De hecho, para ejemplificar esto, uno de los grupos focales que llevamos a cabo, concretamente el de mujeres LGTBIQ+, pues alguna de ellas manifiesta cuestiones como esta. Dice, se normaliza hasta que pasa algo muy gordo. Es decir, que normalmente hay un detonante fuerte que es lo que lleva a las mujeres a pedir y a solicitar ayuda. Para ello, pues quisimos comprender muchas veces qué es lo que frena o qué es lo que facilita que este primer paso de solicitar ayuda y buscar recursos, pues conocerlo en profundidad para así diseñar estrategias que sean más eficientes en la prevención de la violencia de género. Por ello nos planteamos dos objetivos principalmente que iba anclado de manera directa a la voz y a escuchar el testimonio y experiencia de las distintas participantes de este estudio. En primer lugar, el objetivo era identificar y conocer y las barreras y facilitadores a la hora de buscar ayuda ante la violencia y establecer así también un marco comparativo entre los distintos colectivos que hemos evaluado y definir qué es lo que hace a un servicio o un recurso útil y calidad desde la perspectiva de las propias mujeres, partiendo así de un modelo y de un enfoque cualitativo que pretende dar voz a distintos colectivos de mujeres. Para ello, concretamente, en la metodología que usamos, llevamos a cabo 6 grupos focales con un mismo guión de preguntas. Evaluamos a mujeres con discapacidad, mujeres pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, mujeres del ámbito rural, mujeres mayores, migrantes y universitarias. Concretamente, de todo el guión de preguntas, para este estudio y esta comunicación en particular, nos vamos a centrar en las preguntas de dos bloques. Del bloque 2, relacionado con cuáles son esos pasos para pedir ayuda, y ese bloque 4, cuáles son las barreras, limitaciones que detectan y perciben para acceder a los recursos y servicios existentes. Para ello, ilustraremos también los resultados principales a través de algunas de las frases literales y expresiones de cada una de las mujeres de los distintos grupos. En cuanto a los resultados, lo primero a destacar es que el miedo aparece como una barrera transversal, la más citada, en concreto, sin excepción en los 7 grupos. No es un miedo que resulte abstracto, es un miedo a no ser creída, un miedo a la persona agresora y un miedo sobre todo a la represalia de expresar la propia violencia que sufren. Junto a este miedo aparecen dos barreras que se repiten en todos los colectivos. En primer lugar, la dependencia económica de la persona agresora y la falta de credibilidad que muchas mujeres perciben en el primer contacto con las instituciones. Una participante lo resumía de una forma que nos pareció muy potente, literalmente decía, no se lo creía, refiriéndose a un agente que dudó de su relato la primera vez que acudió a denunciar. Este núcleo común, este miedo, esta dependencia, esta falta de credibilidad, es a nuestro juicio el verdadero punto de partida de cualquier estrategia de prevención. Pero junto a ese núcleo común, cada colectivo añade barreras propias, que no podemos ignorar si queremos diseñar una respuesta verdaderamente interseccional y efectiva. En mujeres con discapacidad aparece la vergüenza y la dificultad para autorreconocerse a sí misma como la víctima de lo que sufre,
En mujeres del colectivo LGTBI, las dificultades relacionadas con la burocracia y la falta de intimidad en los espacios de atención a las víctimas. En cuanto al ámbito rural, vemos que el control social de la comunidad y la distancia física que tienen hasta los recursos es una de las barreras más resonadas. En mujeres mayores, la falta de independencia económica acumulada durante toda una vida resulta algo que no dejan sin citar. En mujeres migrantes, la situación administrativa irregular es el tema que más temen. Y en mujeres universitarias, la desconfianza en que la protección judicial sea realmente efectiva con la problemática que ellas le expresan. Cada una de estas barreras añade una capa distinta sobre el mismo miedo de fondo. Esto nos lleva a preguntarnos qué es eso, qué es un servicio útil y de calidad. Y cuando le preguntamos a las pacientes, a las participantes, qué hace que un servicio sea útil y de calidad, las respuestas fueron sorprendentemente homogéneas entre colectivos tan distintos. Ser creída sin necesidad de insistir, recibir un trato cálido y respetuoso y no tener que repetir el relato una y otra vez, evitando lo que en la literatura se conoce como revictimización. Esto tiene una implicación muy importante para las políticas públicas. Las mejoras más urgentes no requieren necesariamente más recursos materiales o más presupuesto. Requieren, ante todo, una transformación del trato humano en el primer contacto. Y eso, aunque no sea gratuito, es mucho más rápido de implementar que construir nuevos centros o contratar grandes plantillas. Para concluir, las barreras para pedir ayuda combinan un núcleo psicológico y relacional común: el miedo, la vergüenza, la dependencia y la falta de credibilidad, con condiciones estructurales propias de cada colectivo, que van desde la distancia física en el ámbito rural hasta la situación administrativa en mujeres migrantes. Por eso, defendemos que las políticas de prevención deben intervenir de forma simultánea en ambos niveles. Y si tuviéramos que priorizar una sola medida de impacto inmediato, sería esa: la formación obligatoria y continuada en trato a víctimas para todo el personal de primera atención, ya sea policial, sanitario, social o judicial. No es la única medida necesaria, pero es la que más rápidamente puede empezar a cambiar la experiencia de las mujeres que hoy mismo están dando ese primer paso tan difícil como es pedir ayuda. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier pregunta o comentario.